Si alguien les puede decir a los chicos que vamos a grabar la clase para ellos, para que no estén preocupados. Yo puedo. Ya, gracias. Eh, Bien, entonces la clase de hoy es la lección número 9 de este semestre, que comprende los capítulos del 25 al 27 y el título es Seguir adelante con firmeza en Cristo. Un pequeño resumen de... eh, voy a destacar acá un pequeño resumen de lo que son el contenido de estos tres capítulos. En marzo de 1986, Manuel Navarro es ordenado presbítero en la rama San Carlos en Nazca, Perú. Enero de 1988, Manuel decide servir en una misión. Junio de 1990, un coche bomba hiere a Manuel y es trasladado de urgencia a un hospital privado después de ser liberado por la policía. En junio de 1990, Manuel pierde un ojo y resulta gravemente herido. Su amigo Luis lo visita casi todos los días. Manuel comparte el Evangelio con él y lo bautiza posteriormente. Marzo de 1991, Manuel se adapta a la vida después de la misión. Abril de 1991, Gordon B. Hinckley considera construir un templo de gran altura en Hong Kong. Junio de 1991, años después de la visita de Russell M. Nelson, Rusia reconoce oficialmente a la Iglesia, abriendo el camino para el trabajo misionero en ese país. Y por último, el 5 de junio de 1994, Howard W. Hunter es ordenado profeta. Pide a los miembros que asistan al templo. Bien, recordemos un poquito eh, lo relacionado con las circunstancias eh, que llevaron a Manuel Navarro, ¿cierto? El Elder Navarro, a perder un ojo luego de un atentado terrible de un coche bomba en Huaraz, Perú. Eso está a final del capítulo 25, si alguno quiere ir a revisar la fuente, ¿cierto?, del texto. Pero me gustaría que pudieran compartir ustedes más o menos qué es lo que sucedió. Bueno, podemos encontrar que él había comenzado su misión en este caso en marzo de 1989 y en el Centro de Capacitación Misional de Lima. Era uno de los 14 CCMs que había en ese entonces en el mundo. Le encantaba ser misionero, trabajaba mucho, visitar regiones del país y traer personas a Jesucristo. O sea, realmente era un, un misionero dedicado en la obra. Pero en donde estaban, en las noches sobre todo, se podía tornar más peligroso que en el día en este caso. Y es ahí donde ocurre como esta desgracia, la verdad de las cosas, en donde un grupo de personas había sido como muy rebelde dentro, como con el gobierno. Entonces eran bastante revolucionarios ellos. Y, y aún así cuando conocían los peligros a los que ellos se exponían, ellos aún así se dedicaban, por lo menos él y su compañero se dedicaban mucho en la obra, que era su objetivo. Entonces, él le ocurre como este trágico accidente en donde pierde su ojito, pero es por... Espérame.
A mí lo que me llamó la atención de esa parte es que él se percata en este caso de dos jóvenes que estaban como en una esquina, trasladando como un auto, pero lo que ellos no se dan cuenta que este auto explota. Y cuando explota, llega en este caso o sea, como que alcanzó en este caso al hermano, al misionero, y era una herida que a simple vista no se veía dentro de su ojo, pero al momento de llegar como al hospital, ya se dan cuenta que la situación es bastante grave y había que tomar las medidas necesarias. Pero qué es lo que me gusta de esta parte en particular es que su compañero, en este caso, como lo toma, lo saca de ahí y se lo lleva. Y después, como necesitaba, porque había perdido mucha sangre, entonces necesitaba, en este caso, que transfusión de sangre, ¿se dice? Sí, eso, de sangre, y era precisamente su compañero el único compatible en este caso, y él dice al final que por segunda vez esa noche su compañero le había salvado la vida. Mm, excelente, muy bien. Buen resumen, Elena. Eh, entonces, ellos, como mencionaba Elena, se acercan, ¿cierto?, a este auto. De hecho, el compañero le dice esto, parece que es un coche bomba, y le dice eso y explota. ¡Pah! La onda expansiva los tira metros para atrás. Y, y como decía Elena, la lesión no era muy visible porque era por debajo del ojo. Una esquirla le entró por debajo del ojo, dañándole el nervio ocular y la cavidad del ojo. Entonces, perdió el ojo, y tuvo que tener, creo que, 3 operaciones para restaurar la cavidad ocular. Algo que es muy interesante es que enseguida del accidente, ¿cierto?, ellos se van rápidamente a su pensión, al cuarto donde vivían. ¿Y qué fue lo primero que le pide el Elder Navarro o Manuel Navarro a su compañero? ¿De qué manera él en ese momento demostró su fe en Cristo? Que le pide una bendición. Él le pidió una bendición de salud. Fue lo primero que vino a su mente, a su corazón, pedirle a su compañero una bendición de salud. Veamos qué atributo de Cristo encontramos en Tercer Nefi, capítulo 17, versículo del 7 al 9, que ayudaron a Manuel en esas circunstancias difíciles. ¿Quién lo tiene? Tercer Nefi 17, del 7 al 9. Ok, lo leo, dice: ¿Tenéis enfermos entre vosotros? Dice el Señor, traédlos aquí. ¿Tenéis cojos, o ciegos, o lisiados, o mutilados, o leprosos, o atrofiados, o sordos, o quienes estén afligidos de manera alguna?
tráedelos aquí, y yo los sanaré porque tengo compasión de vosotros. Mis entrañas rebosan de misericordia, pues percibo que deseáis que os muestre lo que he hecho por vuestros hermanos en Jerusalén, porque veo que vuestra fe es suficiente para que yo os sane. Y sucedió que cuando hubo hablado así, toda la multitud de común acuerdo se acercó con sus enfermos, y sus afligidos, y sus cojos, y sus ciegos, y sus mudos, y todos los que padecían cualquier aflicción, y los sanaba a todos, según se los llevaba. ¿En qué confiaba Manuel? ¿Qué hizo que le pidiera una bendición de salud a su compañero? Y que él podía sanarlo. En que Jesucristo, ¿cierto?, podía sanarlo. ¿Quién podría ayudarme con la lectura de esta diapositiva? Yo puedo. Adelante. Sí. Al ejercer el poder indudable del sacerdocio de Dios y conforme atesoremos su promesa de que Él escuchará y contestará la oración de fe, siempre debemos recordar que la fe y el poder sanador del sacerdocio no pueden producir un resultado contrario a la voluntad de aquel de quien es este sacerdocio. Este principio se enseña en la revelación que ordena que los líderes de la Iglesia pongan las manos sobre los enfermos. La promesa del Señor es que el que tuviere fe en mí para ser sanado y no estuviere señalado para morir, sanará. ¿Alguna impresión, comentario? Bueno, el Elder Oaks enseña que independiente que hayamos desarrollado el don de la fe para ser sanado, que es un don del Espíritu, el Señor tiene a veces otros planes para nosotros. eh, y por fe que tengamos y voluntad de, bueno, seguir redundantemente nuestra voluntad, es el Señor quien traza nuestros caminos. Hay veces que nosotros quizás no lo entendamos, pero puede ser la voluntad del Señor pasar por cierta prueba, por cierta enfermedad o incluso porque nuestra vida termine en algún punto de algún familiar, no sé. Eh, pero al final la enfermedad y la muerte son parte de la vida en sí también, así que eh, con mucha fe que tengamos y muchas bendiciones del sacerdocio, debemos estar siempre dispuestos a seguir la voluntad del Señor. Excelente, gracias Cristóbal por tu comentario. Hermano, ¿Sí? ¿sabe? Cuando leí esta parte, a mí me gustó mucho porque dice, el que tuviere fe en mí para ser sanado y no estuviere señalado para morir, sanará. Me hace pensar, uno, en que realmente am, es la voluntad del Señor. Y a veces como oramos para que un familiar sane, oramos para que un familiar como no se vaya, etcétera, etcétera, ya sea que es muy joven, etcétera, etcétera. Pueden ser muchos los factores, pero si el Señor lo permite, es por algo, porque Él conoce el fin del principio y Él permite ciertas cosas como en nuestra vida, ciertas pruebas, porque no nos explicamos el propósito de ello, pero de alguna u otra forma tienen un propósito. Y ya sea que un familiar finalmente como no sane o sane, es, no es porque sea malo o algo por el estilo, pero es el propósito y la voluntad del Señor de ciertas cosas que hubieran pasado más adelante, que nosotros a nuestros ojos no lo vemos, pero que el Señor lo ve y lo sabe y quizás no evita el sufrimiento o no sé, pero ese es su propósito y ¿es difícil verlo al principio? Sí,
Obviamente en todo desafío es difícil verlo al principio, pero a la larga nos damos cuenta que tenía un propósito en nuestra vida. Y así con todo. Excelente. Gracias, Elena. Recuerdo un ex- un discurso del Elder Bednar, eh, donde explica un poquito sobre la importancia de la fe, ¿no?, para ser sanado, y también la importancia de la fe para no ser sanado. ¿Ya? Aquí tengo un pequeño extracto. Un joven que padecía de cáncer, una vida muy prometedora y una esposa maravillosa, y sin embargo tenía un cáncer muy agresivo y era evidente una muerte muy pronto. Y leo un poco del texto, dice: al acercarse el fin de la visita, John me preguntó si podía darle una bendición del sacerdocio. Imagínense cuánta esperanza tendría John de que un apóstol del Señor Jesucristo le diera una bendición, o sea, era casi una garantía de que se iba a sanar. Eh, Le contesté que lo haría con mucho gusto, pero que primero tenía que hacerle algunas preguntas. Procedí a hacerle preguntas que no había pensado hacer y que ni siquiera había considerado. Él dijo: John, ¿tienes la fe para no ser sanado? Si es la voluntad de nuestro Padre Celestial que en tu juventud seas trasladado por la muerte al mundo de los espíritus para continuar tu ministerio, ¿tienes la fe para someterse a su voluntad y no ser sanado? En el caso particular de Lerner Navarro, el Señor preservó su vida, que ya fue un milagro porque sufrió una hemorragia aguda, si no fuera por la transfusión de sangre, que además era complejo porque el grupo sanguíneo era no muy común, y todos los miembros que fueron a apoyar para poder ser donante, ninguno tenía la sangre compatible con él, pero justo su compañero eh, pudo servirle de donante y se salvó su vida. Eh, Me gustaría que quizá alguno de ustedes pudiera compartir una experiencia donde hayan recibido una bendición del sacerdocio o hayan eh, eh, ejercido hayan ejercido el poder del sacerdocio para extender una bendición de salud. Eh, si pudieran compartir alguna experiencia especial, ¿cierto?, donde se fortaleció su fe por participar, ya sea como el que recibe la bendición o el que eh, entrega la bendición. Eh, yo puedo compartir algo. Eh, una experiencia que viví en la misión, la verdad, porque yo toda mi vida he recibido muchas bendiciones de salud eh, de parte de mi papá. He dado también bendiciones de salud a muchos hermanos en ocasiones. Pero hay una experiencia que yo voy a recordar siempre, toda mi vida, porque en la misión yo tuve un, sí, voy a decir una enfermedad, un problema de salud. No fue muy grave. La verdad, preferiría no entrar en detalles de qué me pasaba. Pero voy a decir que tenía un problema de salud que no me restringía de hacer la obra, pero sí era muy difícil vivir con ello. Eh, Estuve, me atrevería a decir que más de un año con este problema. Eh, en el momento en que identifiqué que había algo extraño, fui a un médico que me dio un diagnóstico y un tratamiento. Estuve durante muchos meses siguiéndolo
fielmente. Eh, Después del tiempo que el doctor dijo que me iba a recuperar, seguía igual. Y el tratamiento fue difícil porque, eh, bueno, solo diré que me recetó unas pastillas y las pastillas me daban mucha sed, como me secaban la boca. Y en la misión, estando caminando en Santiago, era como una tortura, no sé, como ya estar cansado de la misión y estar con sed todo el día era peor todavía. Entonces fue muy difícil el tratamiento incluso. Y aún así yo estaba muy frustrado, la verdad, porque no encontraba solución. Hasta que después de muchos meses, y como digo, creo que me atrevería a decir casi un año, le pedí a mi compañero que me diera una bendición de salud, porque ya estaba ya desesperado. Y la verdad, no sé por qué no lo había pensado antes, no me acuerdo bien si no lo había pensado antes o no quería, no sé, pero había orado mucho, sí. El tema es que yo puedo dar fe y testimonio de que ese día, que el que él me dio la bendición de salud, algo cambió en mí, algo cambió en mí. No puedo decir que desde ese día me recuperé instantáneamente, pero sí física y mentalmente estuve mucho mejor. Físicamente, al realizar la obra, que era lo que me preocupaba, me sentía mucho mejor. eh, Sentí que finalmente había un progreso después de muchos meses. Mentalmente, como consecuencia, me sentía mejor. Eh, entonces, como decía al principio, he vivido muchas experiencias con bendiciones de salud, pero ese día en particular, eh, recordaré esa bendición que me dio mi compañero siempre, porque realmente cambió mi misión, me ayudó a estar mejor y fortaleció sin duda mi testimonio de sacerdocio y de las llaves del sacerdocio. Eso. Excelente, hermoso. Gracias por compartirlo, Cristóbal. Manuel se sometió a 3 operaciones para extirparle el ojo, reparar la cuenca dañada. La recuperación iba a ser larga y algunos miembros de su familia pensaban que él debía regresar a su ciudad natal una vez que le dieran el alta en la clínica. Pero Manuel se negó a abandonar el campo misional. Él dijo: mi contrato con el Señor es por 2 años y aún no ha terminado, le dijo a su padre. Mi contrato con el Señor es por 2 años y aún no ha terminado. ¿Qué piensan en cuanto a qué tipo de experiencias o aprendizajes pasadas en la vida de Manuel pueden haberle preparado para tomar esa decisión en ese momento tan difícil de su vida y decidir seguir en su misión, terminar su misión? Am, Para mí me gustó mucho la frase que le menciona a su padre, porque insisto en mi comentario de fue un misionero muy dedicado, un misionero que sabía que lo que compartía lo compartía con mucho amor y con mucha sinceridad también. Y me gusta una parte del relato que dice: las escrituras están llenas de historias milagrosas de personas fieles que fueron sanadas de enfermedades o preservadas del peligro. Sin embargo, también cuentan la historia de personas como Job y José Smith, que sufrieron dolores e injusticias sin una liberación inmediata. Y él a menudo se preguntaba por qué me tenía que pasar esto a mí. De hecho, creo que es lo primero, me atrevería a decir que es lo primero que pensamos cuando nos pasa algo, ¿cierto? Cuando llega un desafío en nuestra vida y es como: ¿por qué me está pasando esto a mí? En vez de preguntarnos qué propósito tiene. Nos lo preguntamos después, yo lo sé, pero el primer comentario que viene en nuestra mente es: ¿por qué me pasa esto a mí? Y muchas veces no vemos más allá. ¿Por qué? Porque es una situación que sale como de nuestra zona de confort, por así decirlo. Entonces, am, me gustó mucho en realidad como esa parte, porque realmente a todos nos ha pasado en algún momento. Y
en, más adelante dice que los santos habían adoptado una iniciativa llamada Confía en el Señor, que los invitaba a ayunar, orar y ejercer fe, para que pudieran en este caso ser liberados porque aún continuaba el ataque. Y de hecho ahí se menciona de que él sabía que había sido afortunado de sobrevivir al ataque. Yo creo que ah, el hecho de que él sobreviviera, aún sabiendo que los rebeldes, por ejemplo, habían matado misioneros, habían como amenazado y qué sé yo, a otros misioneros, pero él tenía un propósito y su misión, como él lo menciona, no había terminado. Y es así con muchas cosas, o sea, si lo llevamos a la práctica, a nuestra vida personal, sí, podemos seguir teniendo una enfermedad o podemos seguir sobrellevando dolor o cualquier cosa, pero es porque tenemos una misión y es porque el Señor sabe que podemos cumplir con esa misión que Él nos ha mandado, porque Él prepara el camino y Él sabe y conoce el fin desde el principio. Y la fe de Él aumentó porque hubieron muchas situaciones que vivió posterior a ese ataque y anterior a ese ataque que su fe no se derrumbó, no tambaleó ni nada, o sea, sino que se fortaleció aún más. ¿Por qué? Porque él tenía un propósito y él estaba y sabía cuál era su propósito. Su propósito era terminar su misión y seguir adelante en la obra. Excelente, muy bien. Bueno, él se refiere a que fue fortalecido antes, ¿cierto? Y también posteriormente a este atentado. En el capítulo 23, se dice lo siguiente. A principios de 1986, Manuel Navarro, de 16 años, era presbítero de la rama San Carlos de Nazca, una pequeña ciudad del sur de Perú. Y luego en el capítulo 24, en la frase inicial dice: Manuel sabía que el profeta había pedido a todos los jóvenes dignos y capaces de la iglesia que sirvieran una misión. Y su bendición patriarcal hablaba de servicio misional. La bendición patriarcal de Manuel. Yo recuerdo a mi padre, que me salvó de terminar mi misión muchos meses antes de la fecha. Cuando era deportista sufrí una lesión que es una tendinitis aquiliana bilateral y nunca me mejoré de eso. Y en la misión subí algunos kilos extras y me empezó a molestar el tendón. El asunto es que el presidente me conversó conmigo y me sugirió, bueno, de hecho estaba en la oficina, y que lo mejor sería que volviese a mi casa, que me recuperara, y ¿qué le parece si lo conversamos con sus papás? Yo, como un pajarito, jovencito, dije: bueno, presidente, como usted diga. Y él pone el teléfono y lo pone en altavoz. Entonces escuché cuando mi papá le contestó. El presidente le explicó la situación y le dijo: bueno, aquí está su hijo y no sé, conversa con él. Y mi papá me dijo: tú no vuelves a la casa, ninguna posibilidad, que te corten la pierna, así, tal cual, ¿ya? Pero tú no vuelves a la casa. Mi presidente de misión así con unos ojos, ¿ya? Si es necesario, pagamos una pensión, una pieza en algún lugar, tú te quedas allá en Antofagasta, pero tú no vuelves a la casa. Ninguna posibilidad. El presidente de misión
se encogió de hombros nomás y dijo, nada que hacer, no puedo mandar a este misionero para la casa. ¿Mm? Y después me dijo, uff, su papá es de carácter fuerte. Eh, y gracias a la actitud de mi papá tan firme, ¿ya? No me enviaron para la casa y finalmente eh, terminé mi misión con molestias así en el tendón y todo, pero igual hacía proselitismo y caminaba y hice todo lo que se esperaba que yo hiciera sin ninguna dificultad. Con un poco de molestia, pero lo hice. ¿Mm? Eh, Me gustaría que alguno de ustedes compartiera una ocasión en que siguieron adelante con firmeza en Cristo a pesar de una circunstancia adversa. Hermano, algo como cortito. Eh, en septiembre de 2024 me opero de una bolita que tenía en arriba de mi clavícula de la parte derecha. Y el doctor me dice como muy relajado, al menos no es cáncer, porque me detectaron una enfermedad. Y yo como, por un lado, ok, no es cáncer, eso es bueno, pero por otro es una enfermedad que, según yo, no, o sea, nunca me imaginé tenerla. Entonces, ok, empiezo un tratamiento. Este tratamiento dura 6 meses y para mí fue terrible. Estuve un mes en casa, encerrada, triste. Mi mamá se iba a trabajar, yo estaba ahí triste, muy, muy triste porque era como, tengo planes y sentí que todos mis planes se habían ido abajo, aparte habían algunos asuntos familiares detrás y era como, no. Pero yo en ese entonces era obrera, entonces yo no salía de lunes a jueves, pero sí asistía los viernes a mi turno y asistía con ánimo, aun cuando estuviera triste, seguía estudiando la escritura, no, quizás no con esa regularidad que lo hacía antes, porque mi pregunta era como, ¿por qué? O sea, no lo entendía, realmente no lo entendía. Pero el milagro comienza a las 2 semanas de yo empezar este tratamiento. Ese examen empezó a salir negativo y así hasta que lo terminé. Y ¿qué rescato de esto de uno, el haber seguido haciendo las cosas pequeñas y sencillas? No rendirme. Nunca dejé de orar. Quizás las escrituras no las estudiaba con esa frecuencia, pero las estudiaba. O cuando me determinaba a hacerlo, lo hacía. Estudiaba discursos, himnos, videos de la iglesia, seguía compartiendo el evangelio por mis redes sociales, etcétera. Aun cuando estuviera triste, era como, no, eso era lo que a mí me ayudaba y siempre me ha ayudado. Entonces seguía haciendo esas cositas pequeñas y sencillas. Finalmente, em, termina este tratamiento y me felicitaron, o sea, me felicitaron por la obediencia, porque en el consultorio, de hecho, tenía que ir al consultorio precisamente a tomar un medicamento, no me lo podía tomar en casa, pero en más de una oportunidad las personas que me atendieron me decían, yo confío en usted, yo sé que él se los va a tomar sin problema. ¿Por qué? Porque vieron mi perseverancia en el tratamiento, mi obediencia en el tratamiento y, y algo que siempre me he preguntado, o en realidad que aprendí en el templo, es si para el Señor soy una persona de confianza. Y fue precisamente en el templo que yo recibí esa respuesta. Y cuando me lo dicen como yo confío en ti, o sea, a mí en lo personal me emociona mucho porque am, es algo que me llena mi corazón, que las personas confíen en mí. Entonces, aunque fueran como esas simples palabras de las enfermeras, llenaron mi corazón. Entonces me felicitaron por la obediencia que tuve en todo este tratamiento y el Señor realmente me bendijo con mucho. Yo pude trabajar, por ejemplo, si bien
tuve que pedir mi relevo porque no podía trabajar y estar en el templo, pero ya volví y eso me tiene muy contenta. Pero pude trabajar, pude conocer personas. En el trabajo igual, las personas como los atendía con una sonrisa, con mucha amabilidad y, y era muy genial. Entonces, como realmente fui muy, muy bendecida por esa obediencia que tuve, por esa perseverancia de no rendirme y seguir adelante, hacer las cositas pequeñas y sencillas, aun cuando tenía que cumplir con este tratamiento, aun cuando no entendía la prueba, sabía que tenía un propósito y ya, por eso le digo, con el tiempo uno lo entiende, pero lo entiende si se acerca aún más al Señor y no se aleja de Él, porque las pruebas uno las tiene que ver de dos puntos de vista, o dejas que esta prueba te hunda o sacas lo mejor de esto y sigues adelante y sigues confiando en el Señor, pese a que no lo entiendas, pese a que te sientas frustrado, pese a que te sientas triste. Entonces, por lo menos para mí fue una experiencia que sé que algún día llegará el día que yo voy a poder compartírselo a otra persona y decirle como no te rindas, sigue adelante, va a ser lo mejor, porque al final uno quiere estar sano y el doctor me felicitó después, la doctora, porque había hecho lo que se tenía que hacer y son muy, muy pocas las personas que siguen este tratamiento para finalmente estar sano. Y el alta supuestamente me lo tendrían que dar en octubre y ahora el alta me lo dan en agosto, pero es por parte del protocolo, pero ya son, ¿cuánto? 2 meses menos de diferencia. Entonces, como realmente por lo menos a mí me ayudó a ser constante. Aprendí sobre la constancia. Yo nunca había sido constante en un tratamiento. A mí no me gusta tomar medicamentos, no tomo en nada, no, ni para el dolor de cabeza, no me gusta. Pero por lo menos en esa oportunidad me sirvió mucho para ser constante y no rendirme y seguir adelante, pese a lo que me pudiera estar pasando. Excelente, excelente, linda experiencia y un gran ejemplo de seguir adelante con firmeza en Cristo. Bien, Elena, gracias por compartir esa experiencia. Su amigo Luis, ¿recuerdan eh, esta parte del texto? Quiero saber qué te motiva, le dijo Luis. ¿Por qué tu fe es tan grande? ¿Por qué tu fe es tan grande? ¿De qué forma han sido influidas sus vidas por grandes ejemplos de fe? La clase del jueves con su hijo, hermano, ah, hablábamos precisamente de esto y yo lo relaciono o lo relacioné en ese momento a, a que cuando uno toma la decisión de hacer esas cositas pequeñas y sencillas, ahí es ahí donde su fe se fortalece, pero es la decisión que toma uno, no la decisión que toma otra persona por ti. Es donde uno, por ejemplo, decide por sí mismo estudiar la escritura, decide por sí mismo comunicarse con el Señor, decide por sí mismo asistir a la iglesia, etcétera, etcétera. Y a través del ejemplo que le pueden dar otras personas, buenos amigos, vecinos, líderes, que sean su ejemplo a seguir y llega un punto en su vida que toman esa decisión de yo puedo aspirar a esto, pero depende de mí. Y por lo menos en mi caso ha sido así. Yo he tenido muchos líderes y, y yo los amo por el ejemplo que me han dado. Pero también llegó un punto en mi vida en que yo dije, o sea, si yo sigo por este camino, no voy a ser feliz, pero si yo sigo por este camino, voy a ser realmente feliz. Y yo tomé la decisión de seguir ese camino correcto. Yo tomé la decisión y tomo la decisión a diario de seguir en este camino, porque me hace feliz, porque llena mi vida de gozo y porque he visto los milagros. Quizás
familiares, seres queridos que yo quiero mucho, no lo entienden porque no son de la misma religión y no han vivido lo que yo he vivido. Pero mi aceitero se ha llenado gota a gota, así como el de ustedes. Entonces, ¿es por qué? Porque todos tomamos esa decisión, todos tomamos la decisión de preguntar si es verdad lo que se nos ha enseñado, todos tomamos la decisión de preguntarle al Señor, de compartir lo que pensamos, lo que sentimos, lo que nos está pasando, etcétera, etcétera. Entonces, todo nace del deseo y la intención, pero el deseo de actuar antes, o sea, el deseo, pero de actuamos ante ese deseo, no de dejarlo simplemente en un deseo, de comprometernos con el Señor, no, porque no nos comprometemos con el hombre, sino que nos comprometemos con el Señor. Pero cuando lo entendemos realmente es cuando cambia nuestra perspectiva y nuestra fe se fortalece. Muy bien, muy bien. Sí, de hecho, quizás algunas veces somos tocados por el Espíritu Santo y sabemos claramente algo que tenemos que hacer, que nos va a bendecir, que nos va a fortalecer, pero nos quedamos ahí con el sentimiento y somos lentos para actuar. Así que me gusta mucho ese énfasis. Gracias, Elena. Cristóbal, ¿querías compartir algo? Sí, debo decir que en un momento me desconecté un poco, pero su pregunta fue sobre los ejemplos de fe, ¿cierto? Sí. Correcto. Ya. En mi caso, eh, bueno, tengo muchos ejemplos de fe que he visto en mi barrio, en la iglesia, en mi familia, y justamente yo creo que en mi caso personal me quedaría con mis papás. Em, con mis padres. Siento que ellos me han entregado mucho, por no decir todo en la vida, lo que he necesitado y aún más, pero sin duda por lo que estaré siempre eternamente agradecido por la perla de gran precio del Evangelio de Jesucristo. Eh, Siento que cuando uno eh, piensa en modelos de fe, piensa en personas como las del libro eh, que a pesar de tremendas dificultades inhumanas quizás siguen adelante en el Evangelio. Para mí mis papás son un modelo de fe porque al estar en un mundo tan eh, sumergido en la oscuridad, han sabido a mí, bueno, mis hermanos, no sé, mi familia, eh, guiarnos con la luz de Jesucristo. Em, Siento que de las muchas cosas que he aprendido de ellos, si hay algo que quiero yo enseñar después en el futuro a mis hijos, es sobre el Evangelio de Jesucristo. Es sobre cómo en tiempos difíciles tiene un poder sanador que alcanza lo inalcanzable. Pienso que mis papás han sido un modelo de fe al enseñarme eh, que al esforzarnos por ser más como el Señor, más consagrados en lo que podamos, eh, bueno, el Señor estará ahí siempre para nosotros. En cualquier circunstancia, en verdad, estará ahí para nosotros. Pero lo sentiremos más cerca. Lo sentiremos más cerca. No con esto, por supuesto, no quiero decir que ellos han sido perfectos, nadie lo ha sido, pero aparte del Señor. Pero si hablamos de modelos de fe en mi vida que yo he tenido y que han sido influenciados, ellos son lo número uno. Gracias, Cristóbal. Hermoso. Muchas gracias. Dice, cuando estemos llenos de pesares, será el momento de profundizar nuestra fe en Dios, de trabajar más arduamente y de prestar servicio a los demás. Entonces Él sanará nuestro corazón desgarrado de dolor. Él nos dará paz y consuelo. Esos grandes dones nunca serán destruidos, ni siquiera con la muerte. Eh, ¿Qué aprendemos de esta cita? Me encanta que nos hace ver que cuando estemos realmente pasándolo mal, es cuando más debemos como trabajar en su obra y para su obra. Y me gusta el de prestar servicio a los demás, porque en lo personal yo he experimentado ese sentimiento de
estar triste, estar mal y sentir gozo por, aun cuando esté triste, servir a los demás, a personas como X en mi camino que aparecen, como servirles. Y nuestro corazón realmente, o sea, en nuestro corazón habrá paz y consuelo, de que no lo estamos, o sea, como no estamos solos y el Señor eh, está acompañándonos en ese momento y pone circunstancias como en nuestra vida para ayudar a otras personas. Pero el servicio es como, a mí me encanta, porque me gusta mucho servir a los demás, entonces buscar esas maneras, aún en medio de la tristeza, para servir a otros, es como si se lo estuviéramos dando a él. Y sentimos su amor a través de que nosotros prestemos servicio a otros. Excelente. La construcción de templos a lo largo del mundo, que avanza de una manera impresionante, es porque el Señor desea que nos santifiquemos y seamos puros, limpios, santos, sin mancha. Es prepararnos para el reino celestial. Ese es el objetivo principal de los templos y de todo lo que Él nos proporciona, que nos preparemos y que tengamos acceso a todas esas herramientas para volvernos santos. Y me motiva la idea de que mi hogar sea un lugar, un santuario, un lugar especial donde también pueda morar Él y su Espíritu. Y tenía unos cuadros del Salvador, tenía un lienzo guardado hace como 4 años que tenía como proyecto poder enmarcarlo. Y finalmente lo pude enmarcar. Y no sabían cómo hacer el passepartout que yo quería, así que yo lo tuve que hacer y me demoré como una semana en cada cuadro, pero quedaron maravillosos, ¿no? Los 2 cuadros que tengo de Salvador. Y tengo otros proyectos más para poner otras imágenes de él. Y son recordatorios potentes. Miro hacia el frente y veo un templo que yo pinté y también lo marqué hace poco, un templo que pinté cuando yo era muy jovencito. Y lo marqué, lo encontré, estaba en la casa de mis papás. Y el templo de Santiago es importante para mí porque ahí me recibí mi investidura, Claudia recibió su investidura, ahí nos sellamos por tiempo y eternidad y nuestros hijos nacieron dentro del convenio gracias a esa ordenanza y son nuestros eternamente. Entonces, frente a mí está un dibujo mío del templo de Santiago. Y me siento, y es potente para mí el meditar en El Salvador, ver los cuadros y estar en la escritura y levantar la vista, ver el templo, mirar a la derecha, ver, es poderoso, porque para mí El Salvador lo es todo. Sin El Salvador no tengo nada, no tengo de dónde sujetarme. Pero gracias a que Él venció, aun cuando Él no quiso beber la amarga copa, ¿ya? Pero lo hizo y realizó esa expiación perfecta, maravillosa. Él hace posible que pueda tener acceso al poder redentor, a la misericordia, al poder liberador, fortalecedor de su sacrificio expiatorio. Sé que solamente por medio de Él y por Él puedo ser sanado, puedo ser perfeccionado. Todo lo que tengo, es todo para mí. Sin Él, creo que no podría haber soportado las pruebas que he vivido en mi vida.
Eh, Les testifico de Él y de su poder y de su amor, que es más deseable que cualquier otra cosa, como lo dijo Nefi. ¿Ya? Yo he sentido su amor y les testifico que es así como dijo el ángel, más deseable que cualquier otra cosa. ¿Ya? Eh, Sé que Él es lleno de amor, de un amor indescriptible. Sé que ama a sus hijos, sé que me ama. Y testifico de esas cosas en el nombre de Él, de Jesucristo. Amén. Amén. Mis queridos jóvenes, entonces concluimos esta sesión, esta clase. Eh, Creo que es una gran lección lo relacionado con Manuel Navarro. Eh, no vamos a estar exentos durante nuestra vida de dificultades, de problemas quizá de salud, eh, de adversidad. Es algo que sí o sí vamos a vivir, tanto los que no son tan dedicados a vivir el Evangelio como los que son muy fieles y buenos. Todos, sin excepción, vamos a vivir experiencias desafiantes, difíciles. Así que esta clase nos da, claramente nos muestra el enfoque eh, que debemos tener en nuestra vida para poder enfrentar estas cosas. Y vamos a terminar con una oración y se las vamos a pedir a Net porque ya comprobamos que su micrófono funciona muy bien. Sí, justamente iba a opinar algo, quería opinar algo también, si es que me deja. Por supuesto, adelante. Bueno, estuve con el discurso, me estuve acordando de una escritura que usamos en el don divino del perdón. En- no sé, no me acuerdo de qué estábamos hablando, pero la escritura era Juan 15:13, que en esa decía que nadie tiene mayor amor que este, que uno de su vida por sus amigos. Y hablando como de ese tema, eh, si estábamos hablando de que si nosotros hacíamos como lo que Cristo nos mandaba, Él ya no nos iba a llamar como siervos, sino que nos iba a llamar como amigos. Y que todas las cosas que Él oyó de su... Anet, ahora no te estamos escuchando. Quizá algo se movió. No sé si ustedes lo escuchan. Cristóbal, Elena. No. A ver, vamos a dar unos segundos a ver si puede reconectarse. Si no, hasta lo que te escuchamos estaba hermoso, ¿ya? ¿Mm? No te escuchamos, Anet. Anet. Bueno, si quieres puedes dejar tus comentarios en el grupo, ¿ya? Se desconectó. Se desconectó. ¿La esperamos? ¿Vale que termine? A ver si se conecta de nuevo. Ujú. ¿Sí? Sí, hermano, me acordé de un discurso que justo leí, creo que anoche, Ya. de uso mediante el discipulado por convenio. Y habla precisamente de lo que usted estaba hablando delante sobre... El carácter de Jesucristo. Exacto mismo, exacto. Y hablaba precisamente del presidente Nelson, que había llamado en este caso al hermano McCool de los 70 y a su esposa y le había dado su llamamiento. Esto fue un viernes y ese mismo día una de sus hijas creo había fallecido y el presidente como en ese momento había sido muy amoroso, muy gentil, muy amable, como si nada estuviera pasando. Y
Después se enteraron como de la situación que había pasado como con el hermano, con el presidente. Y me gustó mucho porque sea cual sea nuestra como situación que estemos pasando, eh, hemos hecho un convenio con el Señor y vamos a servirle aún cuando estemos pasando por dificultades. Entonces me hizo acordarme de ese discurso, así que se los recomiendo. Es muy bueno. Excelente, muy bien, buena recomendación, gracias Elena. Parece que Anette no se va a conectar, parece que escuchó lo último que dije del WhatsApp, quizás cree que vamos a cerrar la sesión. Bien, vamos a terminar entonces con una oración. Cristóbal, por favor. Por supuesto, sí, yo le hago permiso. Amado Padre Celestial, esta noche nosotros, tus hijos, te queremos agradecer por la oportunidad que hemos tenido de reunirnos a través de la tecnología para compartir, conversar, analizar nuestros sentimientos y pensamientos eh, sobre nuestro Salvador, sobre su Evangelio, especialmente sobre los testimonios de tantos hermanos eh, que nos enseñan a nosotros sobre ti, sobre cómo sobrellevar nuestras pruebas. Te agradecemos por tener estos libros como santos, por tener aún más las escrituras con palabras inspiradoras para nosotras, palabras consoladoras. Te queremos y agradecer en general por tener el Evangelio en nuestras vidas. Te agradecemos por hermano Ide y su tiempo y dedicación a preparar las clases para nosotros. Te queremos pedir que le bendiga a él, bendición a todos nosotros, nuestros esfuerzos por querer acercarnos a ti, acercarnos al Salvador, realmente en estos tiempos, época difícil del año. Protégenos de la lluvia, del frío, nuestros seres queridos, todos los hermanos que, bueno, que pasan por dificultades, bendíceles. Ayúdanos a nosotros para saber cómo bendecir a otros, cómo identificar sus necesidades y que a nadie le falte nada en esta época. Bendícenos, Padre, eh, especialmente para mañana, el día de reposo, para descansar bien, para levantarnos con energía y ánimo para participar de la Santa Cena junto a nuestros hermanos. Te pido que podamos tener un buen fin de semana, de descanso para la semana que viene. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Cristóbal, Amén. por esa oración. Gracias a usted por todo. Sí, gracias por la participación, ¿ya? Y un abrazo grande y nos vemos ya la próxima semana. Que estén muy bien. Nos Hermano, vemos. le adelanto el saludo de Día del Padre. Que lo disfruten. Así es. Gracias, Muchas muchas gracias. felicidades. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao. O sea, otro día, chao.